cordial saludo. En esta ocasión he traído este video que nos muestra unas torres de alta tensión que son las encargadas de servir de soporte de estructura a la transmisión de corriente de energía desde los sitios de producción, que generalmente son las hidroeléctricas, hasta los sitios en donde se distribuyen a los hogares, conocidas como las subestaciones eléctricas. Estas torres generalmente nosotros las encontramos en la periferia de la ciudad y en algunas avenidas amplias nosotros también las podemos encontrar. Lo traigo aquí porque nos va a servir para poder hacer una buena introducción del concepto que vamos a trabajar el día de hoy. Y lo que vamos a trabajar son los triángulos. Mire, he detenido aquí el video en esta parte y aquí nosotros podemos apreciar la presencia de algunos triángulos. Voy acá a trazar algunos triángulos para que ustedes se den cuenta que lo que nosotros comenzamos a trabajar es de bastante utilidad y nosotros lo encontramos en diferentes partes. Mire, por ejemplo, acá tenemos un lado del triángulo, aquí hay otro y vamos a mover esto acá y aquí vamos a trazar el otro lado del triángulo. Entonces, ahí tenemos un triángulo. Los mismos triángulos entonces nosotros también lo vamos a encontrar. Mire, por acá también encontramos sobre esta estructura también nosotros encontramos triángulos. Mire, aquí hay triángulos. Aquí se logran apreciar esos triángulos, ¿sí? En resumidas cuentas, esta es una estructura que está básicamente sustentada en triángulos, en diferentes tipos de triángulos. Estas son estructuras metálicas. Bien, entonces lo que vamos a trabajar hoy es el triángulo, pero para poder hablar del triángulo necesitamos definir el concepto, de arrancar con el concepto de polígono. Entonces, aquí he preparado esto. Vamos a definir entonces, antes de arrancar con los triángulos, qué son los polígonos. ¿Por qué? Porque los triángulos vienen a ser un tipo de polígonos, una clase dentro de los polígonos. Y para hablar de los polígonos, entonces tenemos que hacer referencia a lo que es una línea quebrada. Y la línea quebrada, entonces, viene a ser la unión de unos segmentos. En este caso tenemos 4 segmentos, están unidos por uno de sus puntos de inicio o de fin. Están unidos estos segmentos y a eso se les llama una línea quebrada. Pero esta línea quebrada también puede ser una línea cerrada, quebrada cerrada. ¿Qué quiere decir? Que donde inicia, el último segmento también conecta ahí. A esto se le llama línea quebrada cerrada. Y esta línea quebrada cerrada, entonces, puede ser no convexa. ¿Cuándo es no convexa? Es sencillo. Cuando yo trazo una línea cualquiera y si la línea corta en más de 2 puntos, por ejemplo acá está cortando en 1, en 2, en 3, en 4, aquí está cortando en 4 puntos. Si corta en más de 2 puntos, como es este el caso, se dice que esto es no convexo. Una línea quebrada, cerrada, pero no convexa. Lo contrario, entonces, viene a ser una línea quebrada, cerrada, convexa. Entonces, básicamente, ¿qué es? Sencillo, que cualquier línea que yo trace va a cortar a mi línea quebrada, la va a cortar en 2 puntos. Esta definición, línea quebrada, cerrada, convexa, es a lo que se le conoce como la línea poligonal. Esa es una línea poligonal. Con esa línea poligonal, voy a borrar aquí estas anotaciones, con esa línea poligonal, miremos, entonces se define una parte exterior, un límite, que en este caso lo he colocado en ese color como naranja, y se define también una región interna. Esta región interna sumada con este borde, con esa línea naranja,
es lo que nosotros conocemos como región poligonal. Es una región poligonal. ¿Qué incluye la región poligonal? Incluye todos los puntos que están dentro de la línea y la línea misma. El polígono mismo junto con los puntos que están al interior. A eso se le conoce como región poligonal. Bien. Con esa región poligonal entonces entendida, nosotros ya podemos comenzar a definir lo que es el triángulo. Nuestro triángulo entonces viene a ser una especie de polígono en donde nosotros acá tenemos, el triángulo es un polígono de 3 lados. Polígono de 3 lados. Entonces, quiere decir que cumple con las características para definición de polígono, que es línea quebrada. ¿Qué es línea quebrada? Una unión de segmentos. Es cerrada, mire, por todos lados es cerrado. Es convexa. Yo puedo trazar líneas y a lo sumo va a cortar con mi línea quebrada en 2 puntos. Entonces ahí queda claro que es un polígono. Dentro del triángulo entonces nosotros tenemos tres tipos de puntos. Uno que está en el exterior, un punto que está sobre la línea quebrada, que es específicamente el triángulo, y otro punto que está, o puntos que están al interior del triángulo. Todos los puntos que conforman el interior del triángulo, junto con la línea, es lo que generalmente se conoce como triángulo, pero realmente, para ser rigurosos con la definición que hemos venido trabajando, esto sería región triangular, sería una región triangular. Aquí también nosotros tenemos, en estas esquinas, nosotros tenemos lo que se conocen como estos ángulos, los vértices están nombrados con las letras, con estas letras, ABC, más aún, así como para los ángulos nosotros teníamos la nomenclatura para los triángulos, también hay una nomenclatura. Usted lo puede nombrar, por ejemplo, el triángulo BAC. ¿Se acuerda que cuando nosotros hablábamos de ángulos, por ejemplo, si voy a hablar de este ángulo en específico, nosotros decíamos que era el ángulo, mire el símbolo que nosotros utilizábamos, que era el ángulo ABC, colocando el vértice en el centro. Para los triángulos, entonces, lo único que tenemos que hacer es colocar, voy a borrar esto, es colocar única y exclusivamente una figura de un triángulo, eso sería una letra griega, delta, la colocaríamos ahí detrás de los vértices, BAC o ABC o CAB, esto no es ningún problema, y así nosotros hacemos la anotación de los triángulos. Entonces, en estos triángulos nosotros también tenemos unos ángulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ángulo ABC. Estos son ángulos internos y generalmente nosotros los conocemos como ángulos del triángulo propiamente dichos, ¿sí? O sea, uno no dice ángulos internos porque nosotros podríamos pensar que existe también un ángulo externo, ¿sí? Pero generalmente a estos ángulos internos, los que están dentro de la línea del triángulo, entonces los llamamos ángulos del triángulo. Ya queda definido entonces nuestro triángulo, tendríamos que comenzar a trabajar vamos a borrar esto, tendríamos que comenzar a trabajar en la clasificación de los triángulos. Bien. Hay dos formas de clasificar los triángulos. Una según los lados. Las características que marcarán esa clasificación son los lados, las magnitudes, cuánto miden esos lados. Y otra es clasificación según los ángulos. Entonces vamos a arrancar según lados. Según lados existen 3 formas de clasificarlos. El primero de ellos es el escaleno, un triángulo escaleno. ¿Qué es un triángulo escaleno? Es un triángulo en donde las magnitudes de los segmentos son distintas. Todos los 3 segmentos
que conforman el triángulo son de magnitudes distintas. Triángulo escaleno. Realmente este es de los triángulos de menor utilidad a nivel de trabajo matemático geométrico que se encuentra, pero es importante conocer que el triángulo que tiene todos sus lados en medida distinta se llama escaleno. Luego comienza a presentarse que hay dos lados iguales. En este caso estoy colocando aquí esta marca. En geometría se coloca esta marca para decir que este lado, este segmento, la magnitud de este segmento y la magnitud de este segmento son iguales. Entonces, un triángulo isósceles es cuando tiene dos lados iguales. Triángulo isósceles. Este sí es un triángulo que nosotros nos vamos a encontrar generalmente en nuestra vida cotidiana, el triángulo isósceles. Y el otro triángulo, vamos a borrar estas anotaciones, y el otro triángulo que aparece es el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero nosotros tenemos que la magnitud de los tres segmentos es exactamente la misma. Quiere decir, si a nosotros nos dicen, bueno, tenemos un triángulo equilátero de 3 centímetros de lado, entonces con un solo dato usted ya sabe que va a reproducir esos 3 centímetros en todos los lados. Son iguales las magnitudes. Bien, pero lo bueno de estar aprendiendo es poderse ejercitar para poder ver que uno puede estar asimilando de manera correcta los conceptos. Así que durante los videos tutoriales, tanto de esta serie o de otras series, lo invito a que esté haciendo eso, a ejercitarse mientras estamos trabajando para ver cómo van adquiriéndose los conceptos. Y aquí entonces he traído, para hacer ese ejercicio, he traído esta torre, que fue torre de alta tensión, que fue una de las cosas con las cuales nosotros arrancamos. Hay un triángulo que ahí está predominando. No sé si usted lo logra ver. Digamos que la base, la estructura de ese triángulo predomina y veamos cuál es. Voy a colocar acá mi triángulo. Miremos acá. Borremos esto. Mírelo, acá hay un triángulo. Ese triángulo que nos está apareciendo acá es un triángulo equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque la medida de sus lados, las magnitudes de esos segmentos son iguales. Y toda esta estructura, toda la base de esta estructura está sustentada en triángulos equiláteros. Sigamos mirando otros ejercicios que nos ayudan a entender que los triángulos nos acompañan. Miremos esta que tengo acá. Esto se le conoce como una cercha. La cercha es una estructura metálica que se coloca, generalmente esto es una bodega y se coloca para sostener las tejas, un techo no muy pesado dentro de las bodegas. De aquí en adelante usted puede entrar a una bodega y generalmente mire en la parte superior y va a encontrar este tipo de estructuras. Pues bien, aquí también encontramos triángulos. ¿Qué tipos de triángulos estamos encontrando? Mire, por acá tenemos este triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque este segmento y este segmento son de igual magnitud. Por eso nosotros podemos saber que es un triángulo isósceles. Y note que ese triángulo se va a reproducir a lo largo de la estructura, ¿no? Mire, por acá está, más atrás también está, y así más atrás también nosotros lo encontramos. Ahora, pero también tenemos triángulos escalenos. El triángulo escaleno, voy a hacerlo aquí con otro color, el triángulo escaleno aparece por acá. Este es un triángulo escaleno.
¿Por qué es escaleno? Porque la magnitud de los tres es distinta. La magnitud de los tres segmentos es distinta, entonces es un triángulo escaleno. Y nosotros vamos a encontrar que aquí en esta cercha van a aparecer, en estas estructuras van a aparecer bastantes triángulos escalenos. Quiere decir que clasificar los triángulos según los lados viene a ser importante y es esencial para que cuando usted mire un triángulo logre tratar de decidir en cuál de esas tres categorías aparece. Pero la clasificación de los triángulos, como habíamos dicho anteriormente, no para ahí en los lados. También tenemos una clasificación según los ángulos. Bien, según los ángulos, entonces nosotros tenemos tres tipos de triángulo. El primero es un triángulo acutángulo. Si se acuerdan, nosotros habíamos visto por allá en un video atrás la importancia del ángulo de 90 grados. Habíamos trabajado con la torre Eiffel y habíamos dicho, bueno, por un lado era ángulo agudo y por otro lado era ángulo obtuso. Ángulo agudo menor a 90 grados, ángulo obtuso mayor a 90 grados. Digamos que en los triángulos también hay una referencia importante que es el ángulo de 90 grados. Entonces, el acutángulo viene a ser un triángulo, vamos a borrar esto, viene a ser un triángulo donde todos los ángulos son menores, no cambiemos de color, todos los ángulos son menores de 90 grados, menores de 90 grados. Y quiere decir que estos tres ángulos, el ángulo B, ángulo BAC, es menor a 90 grados y todos estos son menores a 90 grados. Por eso la importancia de que nosotros cuando veamos un ángulo podamos decir si es mayor de 90 grados o es menor de 90 grados. Al ver estos ángulos nosotros podemos decir, oiga, esos son menores a 90 grados, entonces clasificamos el triángulo como un triángulo acutángulo. Bien. Y sigamos acá avanzando dentro de esa clasificación, tenemos también el anterior, el acutángulo era cuando era menor a 90 grados. Ahora tenemos un triángulo y hay un ángulo que es mayor a 90 grados. Y aquí la pregunta puede ser, un triángulo puede tener dos ángulos superiores a 90 grados, pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en los triángulos se tiene que cumplir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos tiene que dar 180 grados. Quiere decir que la suma de los ángulos internos dentro del triángulo nos tiene que dar 180. Si uno de estos es superior a 90, digamos 100 grados, los otros dos obligatoriamente tienen que sumar 80 grados. Quiere decir que ninguno de ellos puede ser tampoco superior a 90 grados. Porque entonces, si otro fuera superior, por ejemplo, 100 grados, o dejémoslo 95, entonces ya con dos ángulos tendríamos 195 grados y ya superamos el límite que nos está dando para el triángulo a nivel de ángulos internos, que es de 180 grados. Bien, entonces, en un triángulo jamás puede tener más de un ángulo de 90 grados. Si aparece un ángulo de 90 grados, entonces nosotros decimos que el triángulo es obtusángulo. Recuerde que esto es mayor a 90 grados y viene de la palabra obtuso, ¿no? En la relación con los ángulos. Un ángulo obtuso, entonces obtusángulo. Entonces, obligatoriamente, si uno es obtuso, los otros dos son agudos. Bien. Seguimos entonces con nuestra clasificación de triángulos. Ya nos queda uno, que es uno súper importante, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, entonces,
dice que tiene de característica un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados, uno solo. Entonces, este es el ángulo de 90 grados. Y los otros dos, pues obviamente tendrán que ser ángulos agudos para que al sumarlos, los otros dos nos tienen que dar, estos dos, ángulo A y ángulo B, nos tienen que dar, la suma entre ellos nos da 90 grados. Este es el triángulo rectángulo. Quiere decir que existen dos formas de clasificar los triángulos, según lados, según ángulos. Entonces, cuando usted va a clasificar un triángulo, el triángulo puede tener esas dos características, según lados y según ángulos. Veamos cómo. En este ejercicio que acá tengo, la misma torre, cuando yo estaba hablando de mi triángulo equilátero que aparecía acá, entonces vamos a decir que esto es un triángulo equilátero, pero como todos los ángulos son menores a 90 grados, entonces nosotros tenemos que el triángulo equilátero es un triángulo acutángulo, todos los ángulos inferiores a 90. Entonces tiene dos clasificaciones. Miremos el otro ejercicio que aquí está. Esto es otra cercha. Esta la están construyendo. Esa es una imagen de una cercha que se está organizando. Entonces aparecen triángulos. Miremos este triángulo. Vamos a cambiar de color para que se haga más notorio esto, y usted lo pueda apreciar mejor. Si yo estoy mirando este ángulo acá es superior a 90 grados. Quiere decir que este triángulo, aunque es isósceles, también es un triángulo obtusángulo. Triángulo obtusángulo, y a la vez es un triángulo isósceles. Y acá, en esta parte, nosotros vamos a encontrar este triángulo escaleno, pero que aquí tiene un ángulo de 90 grados y es un triángulo rectángulo. Mire, aquí aparece el triángulo rectángulo. Ángulo de 90 grados. Bien. Espero que el video de hoy le haya servido y que entienda que los triángulos son elementos geométricos valiosos en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias y hasta el próximo video.